Bueno, bienvenidos a este espacio, un espacio que habíamos soñado, creo que entre todos los que estamos hoy aquí, los amigos de la producción. Pastor Sandro, qué alegría volver a compartir otro sueño, otro proyecto y esto que es una iniciativa que está iniciando hoy, que van a ver todos ustedes, todos los que lo habían pedido a través de nuestras redes, lo estaremos promocionando, pero ahí nos podrán seguir siempre a través de YouTube y de Spotify. Pastor, bienvenido a este espacio, compartiendo un tiempo chévere hoy de poder charlar sobre un tema que sentimos que es súper interesante. Bueno, Pastor Felipe, qué bueno también estar acá contigo. Como tú decías, en tantos proyectos que hemos realizado en tantos años, y bueno, este uno más, una herramienta más, creo yo, para poder llegar a las personas también de una manera diferente, un poco más fresca, un poco más tranquila. Yo creo que a veces también las personas necesitan un poco eso, ¿no? A veces escuchar una predicación es como una secuencia y hay un orden y como que hay muchas cosas que la gente quisiera preguntarse en una predicación. Y yo creo que esos espacios nos permiten eso, como poder preguntarnos entre nosotros, poder opinar tal vez ya entre dos personas y tal vez pueden ser esas inquietudes o puede ser aquello que le pueda servir a todas las personas que nos van a escuchar a través de este nuevo programa que vamos a tener acá. Así es. Y de un tema hoy, como para ir avanzando e introduciendo el tema, pastor, que tiene que ver con algo que es transversal a la vida cristiana, que nosotros hoy como iglesia estamos viviéndolo como palabra rema, pero que está desde el Génesis, desde el llamado de Abraham, pero también el llamado de Isaac, de Jacob, pero también del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, que es el tema de la tierra prometida. La tierra prometida es un referente de la vida cristiana. Yo siento que como cristianos siempre estamos buscando, conquistando ese referente que puede ser físico, como para el pueblo de Israel fue un lugar físico, un destino georreferenciado, pero que también puede ser espiritual y que podríamos casi que identificar, pastor, en cada área de nuestra vida, cuál puede ser nuestra tierra prometida. Seguramente no necesariamente la misma tuya que la mía, eh, pero está ahí en la Biblia y es un poco como que podamos hoy avanzar en esta conversación sobre algo que para nosotros fue una enseñanza como palabra rema, pero que en este espacio quizás podemos hablarlo en la cotidianidad de nuestras casas, de nuestros proyectos. La tierra prometida. Sí, yo pienso que fue algo tan bonito, tan especial. Bueno, creo que Dios cada año nos ha guiado en una palabra rema, algo en que descansar, algo que reclamar durante todo el año. Pienso que en la iglesia, aún en las células, las personas se alimentan de la palabra de Dios, pero sí necesitamos tener una base en que sostenernos durante todo el año y que de esa base puedan partir muchas predicaciones, pero que todos nosotros tengamos como un concepto claro de qué es lo que queremos de pronto alcanzar o qué es lo que Dios también nos ha dado como iglesia para alcanzar en este año 2026. Y llega este tema de la tierra prometida, pero sobre todo esa palabra de poderla conquistar. Y algo que dijiste me pareció muy importante cuando dices, la tierra prometida no es un lugar solamente físico, ¿sí? Hay muchas cosas materiales que son una tierra prometida, pero yo creo que una tierra prometida es donde uno siente paz. El pueblo de Dios llegó a un lugar donde por fin vivieron en paz. Y a veces decimos, claro, no, es un lugar que fluye leche, que fluye miel, sí, o sea, un lugar muy bonito físicamente, pero yo creo que lo que más disfrutaron ellos es poder decir, óyeme, por fin estoy aquí con mi familia en paz. Una Sí, tierra propia, cumpliendo el propósito que Dios les había llamado a cumplir y con todo lo que implicó además llegar, ¿no? Que llegar a la tierra prometida es todo un desafío como para nosotros nuestra tierra prometida. Hoy estábamos, justo antes de comenzar aquí a charlar, hablando de este lugar, del lugar físico donde estamos. sí, Este podcast o video podcast lo estaremos haciendo con diferentes invitados, con diferentes personas en diferentes lugares, pero empezamos en casa.
Y esta casa es una tierra prometida, esta casa es una tierra prometida que costó años, desafíos, literalmente migrar de un lugar a otro, sueños, una historia quizás de la vida cristiana que yo he vivido, una de las historias más desafiantes, que más llenan de fe, es cómo se conquistó esta tierra prometida. No sé si podamos tocar eso en un par de minutos. ¿Cómo es Claro, esta no. tierra prometida? Pues pensaba que precisamente estábamos con toda esta palabra de la tierra prometida. Piensa uno en las 12 tribus y, y pues yo digo que de manera particular estamos cumpliendo 12 años. El mes de febrero cumplimos 12 años de poder estar aquí en este lugar físico, en una tierra prometida. Un lugar que algún día yo creo que fue lo mismo, ¿no? Como un desierto para muchos, un lugar de perdición, un lugar de idolatría. Hay mucha rumbo. Claro, yo pensaba en todo eso, yo decía, en el momento en que hicieron el becerro, todo es una idolatría y claro, todo lo que se movía en este lugar, uno llega y dice, es increíble que Dios nos haya traído a un lugar emblemático Demos contexto, porque sí, aquí hay gente que ya conoce la historia, sí, sí, sí. pero hay gente que nos está viendo, personas que nos están viendo, que seguramente no vienen a la iglesia o están en otra congregación, de qué era aquí, como para que la gente lo entienda. Sí, sí. ¿Dónde estamos hoy? Claro, donde estamos hoy, ubicados acá en Zipaquirá, pues esto era un club social que como su nombre lo dice, pues se hacían las fiestas de la sociedad de hace muchos años. Empezó como en la fiesta social, digamos, como de las personas influyentes, reconocidas, en donde Zipaquirá era un pueblo, no era una ciudad, era una población muy pequeña de gente que se conocían y entonces aquí era el lugar, el único lugar que tenía la ciudad donde empezó, Para 15 pues, años, grados, sí, matrimonios, matrimonios. reuniones políticas, como de la gente de cierto nivel socioeconómico, ¿no? Ajá, Que venía acá. ajá. Y luego, pues, se viene transformando, ¿no? Porque estas familias también comienzan de pronto a tener unas nuevas generaciones, y estas nuevas generaciones ya no ven el club porque ya comienzan a ver que hay discotecas, que hay bares, que hay lugares donde pueden hacer deporte diferente a este lugar, y entonces tratan de buscar este lugar y de convertirlo en lo mismo, ¿no? Venga, hagamos las famosas minitecas, que es poner una discoteca, que es poner orquestas, que todo, y en medio de eso era pues trago, rumba, droga, un lugar de desorden, ¿sí? Donde pues en una antigua vida inclusive pues hice parte también de todo eso. Ok, así es profundamente cierto. Y para nosotros como comunidad, como iglesia, termina siendo un desafío, que cuenta esa es una de las historias de la tierra prometida. Y por eso me parece tan chévere que podamos ver la tierra prometida como algo que es transversal, que no es un espacio físico hoy, que es un espacio espiritual, pero que no es solo un área de la vida ni un proyecto, sino que cuando lees la Biblia, lo sé porque estoy releyendo a propósito de todo lo que hemos vivido este comienzo de año, toda la historia de los patriarcas, todo el Génesis, el Éxodo, los libros mosaicos, el Pentateuco, eh, que al final de la vida cristiana uno siempre tiene que volver allá. Sí, O sí, sea, sí. es el origen, es entender dónde están las raíces de nuestra fe y empieza a aprender uno que la tierra prometida es un concepto cristiano que es transversal a nuestra vida, que deberíamos buscar en todas las áreas. Yo puedo hablar que mi esposa es mi tierra prometida, claramente, y todo lo que costó llegar allá, y el desierto, ¿sí? Pero para nosotros, Pero digamos, bueno, bueno, hablando de esos desiertos, Pastor Felipe, cuéntenos también, digamos, en qué momento uno, porque te pasó a ti, y yo también decía, bueno, ¿cómo en algún momento Dios lo llama a uno? Y también uno se puede perder de ese llamado. Y me acuerdo de esas épocas donde tú te alejas de Dios y andas en un desierto también emocional. Yo también creo que fue
como tú tratando de buscar No como nos esa... habíamos preparado antes de iniciar este diálogo, Sí, pastor. sí, sí, no lo hemos preparado, pero me acabo de acordar La próxima vez vengo, pero aprueba el libreto antes de venir. y me parece importante porque lo que te digo es que muchas personas puedan entender que uno a veces de la tierra prometida también se puede desviar, como le pasó al pueblo. El Claro. pueblo tuvo que desviarse en algún momento y tuvo que pasar por un desierto. Uno yendo a la tierra prometida puede terminar adorando un becerro. Sí. Entonces, como que cuéntanos también cómo fue ese momento también, como No, de... pastor, literal. Viví en esas tierras donde habitaba el amorreo, el jebuseo, el fereceo, todos esos. Que es un poco que en el trasegar hacia el Señor me llamó a mí muy jovencito, tú conoces la historia mía quizás mejor que yo, muy jovencito, cercano a la época en que tú empezaste todo este sueño que ha sido M6 y Paquira, y empecé a caminar con Dios, pero en algún momento yo siempre quise ser presentador de televisión, yo siempre quise ser, mi sueño no era estudiar para, no, mi sueño era la farándula, era poder tener aplausos y poder... Entonces, cuando medio tuve un poquito de eso, que ni siquiera fue eso completo, sino un poquito de eso, y lo comparto ahora, yo también trabajo pues aquí en política, en el sector de gobierno. Ahora que planeamos los eventos del cumpleaños de Zipaquirá y todo eso, que coincidió con una etapa de la vida en que yo estuve muy cercano al espectáculo. Entonces, muy cercano, era quien organizaba los conciertos aquí en Zipaquirá en su época. Eso era J Balvin, Marvel, el Joe, y era como el que tenía acceso a esos espacios. Me empezó a alejar y alejar y alejar y alejar hasta que de alguna manera termino adorando un becerro de oro, que es eso que brilla en la vida, pastor, y que tú dices, no, esto es increíble. El becerro brillaba en ese desierto y uno decía, encontramos aquí una cosa nueva. No es la tierra prometida, pero es algo que ya puedo palpar que está aquí. Y cuando uno toma ese camino, es quizás lo que me pasó a mí, que nunca me ha pasado en toda mi vida, pastor, y es, tú me conoces, confrontarme con la depresión, con la tristeza, con levantarme por las mañanas y que una lágrima cayera así como sola, esas que tú no las puedes como, "Pues, ¿qué me está pasando?". Y fue una crisis muy, muy dura, a la cual le agradezco que el Señor me confrontó, me llamó. Tuve que renunciar a todo lo que tenía en ese momento, amigos, trabajo, sentimientos, todo. Y pasar un tiempito largo de un desierto. Literal, es que en la vida de uno es la tierra, la historia de la tierra prometida siempre. Es la Es historia. salir de Egipto, pasar el desierto y llegar a este momento de la vida en que puedo estar aquí conversando contigo, recordando cosas tan bonitas y viviendo en una tierra que fluye leche y miel. Sobre todo, no en lo material, sobre todo en lo espiritual, en la paz, en poder uno tomarse la mano de su esposa, salir, recorrer la tierra prometida, ver a los hijos crecer en el propósito de Dios, compartir contigo, con Tati, con estos amigos que están aquí y que son los que hacen todas estas cosas posibles. Eso es una tierra prometida. Y donde uno siente mucha tranquilidad, ¿no? Porque a pesar, y digamos en el caso tuyo, pastor, que también de pronto uno está en una parte secular, ¿no? Porque todo el mundo a veces, yo creo que la gente dirá, o la motivación de muchas personas para ser pastores que dicen, ay, tan chévere ser pastor, porque pues el pastor se la pasa en la iglesia, entonces como que está tranquilo y Tranqui. todo. Pero en el caso tuyo, que eres pastor, pero también estás en una parte secular, ¿sí? Inclusive en ambientes muy fuertes como es la política, donde se viven tantas cosas incorrectas y donde, bueno, hay una forma de política también que hemos venido construyendo a través de los años como iglesia, como misión carismática también hemos participado, desde los pastores César y Emma Claudia Castellanos, que empezaron hace 35 años y nos impulsaron y llevamos 22 años también en todo esto. Pero, pero tú que vives en ese ambiente, digamos, allá rodeado de todo esto, pues uno llega y dice, óyeme, ¿cómo puede uno estar en un ambiente que eso será de pronto lo que muchos de los que nos están viendo, ustedes pueden estar diciendo lo mismo, ven, es que tú no sabes yo dónde trabajo, dónde estudio, tú no sabes el ambiente de mi universidad, pero si yo, que lo conozco bien y sé que hay un ambiente bien pesado, es el lugar de la política, ¿cómo puede estar uno en paz en un lugar de esos? No, cuando no, yo
Y ahí me parece interesante analizar, volver a lo que es el concepto de la tierra prometida. Porque si uno recuerda la historia, que la tengo relativamente fresca, el pueblo de Israel llega a la tierra prometida y cuando ya la pisan, o sea, del Jordán para allá, como que uno dice, ah, listo, entonces vamos a comer las uvas, vamos a tomar la leche, vamos a comer la miel, y resulta que allá está, lo que se encontraron fue Jericó, y ahí sí ya en serio, al Fereceo, al Jebuseo, y una cantidad de guerras que empieza a liderar el propio Josué, porque también creo yo, pastor, no sé si tú crees lo mismo, que la tierra prometida es un lugar que no está exento de guerras, No, que no está exento de batallas. no, No es una playa con una piña colada y uno ahí echado. no es un regalo No es un tampoco, regalo, sí, no, tampoco. no es un Porque, lugar, porque algunas personas oran así, ¿no? sí, Señor, dame mi tierra prometida. no es Pero, carro, casa pero, y beca pero es así, es como dame, es como que regálame ajá, y no es un regalo. no. Entonces, mira, yo puedo hablar de paz, de caminar con mi esposa, sí, seguramente de compartir contigo, de todas las cosas que nosotros vivimos, pero paralelo a eso, en la tierra prometida, que está el propósito, estaba el tema de gobierno. No, no, pues no, seguramente a ti no te tengo que explicar a nosotros el precio que se paga por estar ahí, ¿no? Los enemigos, la lógica de la gente que no logra entender, porque la gente percibe, algunas personas perciben, que ser cristiano es ser como un hermanito, un aleluyo, ¿no? Que llamaban antes, Sí, 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 sí. que no tiene criterio político, que no tiene, Sí, sí, y tras del hecho cuando uno sale a dar debates o que nos ha sí, tocado, sí, sí, sí. como que dicen, pero ¿cómo así que este pastor debate? ¿Y cómo que así que este pastor asume posiciones y tiene un criterio político y frentea y habla de la situación del país y como que la gente cuestiona muchísimo eso porque siente que esa es una gran diferencia, digamos, como quizás de esta escuela que también yo he tenido aquí con ustedes, contigo, con todos, que ser cristiano es asumir una posición que le genera a uno enemigos, como le pasó a Jesús, como le pasó a los apóstoles, eh, que vamos a pasar aflicciones, críticas, eh, pero no nos hemos salido de la tierra prometida. La gente a veces se confunde, creo, ¿no? Como que cuando hay momentos difíciles en la vida cristiana dice, pero ¿y la tierra prometida? ¿Esto era la tierra prometida? Sí, 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 sí. Pues yo digo, la tierra prometida está en salir al mundo y asumir posiciones y darse uno unas pelas como las que uno se da, defendiendo principios, defendiendo posturas y recibir, porque allá afuera está el Jebuseo, el Amorreo, el Fereceo, todos esos que habitaban esa tierra, que no, como decía uno en las peleas, no son mancos. Y no permitir que ninguno de ellos le robe la paz a uno. Porque la tierra prometida debe ser un lugar donde uno sienta paz. Entonces, todo lo que uno va a conquistar, todo por lo que uno va a pelear, claro que requiere esfuerzo, va a haber enemigos, pero todo de verdad hay que hacerlo en medio de la paz y del gozo del Señor. Yo creo que eso es algo muy importante que las personas no lo comprenden. Entonces dicen, Dios mío, vamos a tener, y hablemos de algo físico. Muchas personas se enfrentan a tener que pagar unas cuotas de su casa, por ejemplo, y cada mes se le convierte como en una tortura. Y hay personas que comienzan inclusive, ay, yo no sé para qué me metí en esto, hubiera seguido pagando arriendo. Y yo digo, no, lo que pasa es que tu conquista no la pusiste en las manos de Dios y no entiendes que es un propósito de Dios y que si tú sientes paz, el Señor, tal vez como Él mismo lo dijo cuando iban a conquistar la tierra prometida, algo que Él les dijo y fue una promesa de Él, dijo, yo descenderé y estaré con ustedes. Entonces, cada conquista que nosotros vayamos a hacer es entender, óyeme, es que no estoy solo. Yo tengo que hacer lo mío, ¿no? Porque, o sea, yo creo que nosotros hacemos lo fácil y Dios lo difícil. Y es así. Nos corresponde a nosotros hacer, y alguien dirá, uy, sí, pero me toca trabajar acá. Sí, pero lo más difícil que es poder pagar, digamos, un crédito que una persona decía, voy a pagarlo en 20 años y ver que Dios te ayudó a pagarlo en 8, en 9, ¿sí? Y que no todo el mundo logra pagarlo de esa manera, o en 3, o de pronto hasta un milagro y en un año, y uno llega y dice, wow, ahí es donde uno se da cuenta que Dios descendió y que uno debe tener es tranquilidad. Digamos que nuestro mensaje también para todos es que la tierra prometida debe ser eso, un lugar de paz, tu matrimonio, tu familia,
¿sí? El lugar donde estudias, tus proyectos, tus sueños, el ministerio, servirle a Dios, ¿sí? Yo no sé por qué hay personas a veces que uno habla con ellos, pastor, y dicen, estoy como cargado con mi líder, estoy cargado con un discípulo, estoy cargado como con el ministerio. Yo a veces no comprendo eso, porque yo digo, no, si es algo tan bonito, yo pienso que el ministerio es algo muy bonito, pero se tiene que hacer en paz. Es una tierra prometida, Es una tierra prometida. es un lugar de mucha bendición, de mucho crecimiento. Eh, Sabes que me llama la atención ahora que estamos hablando de política, que en estos días que estamos en medio de todos estos avatares políticos que están definiendo el futuro de Colombia, eh, claro, cuando uno asume posiciones recibe críticas. Y una de las cosas que uno percibe es que las críticas están un poco enfocadas a que esto es un lugar de comodidad. Y yo siempre he pensado, la tierra prometida del cristiano, que eso a veces no lo sabe el mundo. O sea, la gente siente que dirigir una iglesia, un poco que es tu caso, es estar al frente de una cosa en la que una gente está trabajando ahí, yo no sé qué. Y esta tierra prometida, que es MSI Zipaquirá, yo creo que no hay nada más social que lo que se ha hecho acá. Ir a los barrios. O sea, la gente a veces me escribe a mí, usted ni siquiera debe conocer los barrios. Usted ni siquiera debe saber, usted nunca, usted no sabe lo que le pasa a la gente. Dime quién más sabe lo que le pasa a la gente y quién conoce Sí. más los barrios y quién conoce la necesidad y el corazón de los jóvenes o de las parejas que nosotros que nos sentamos con ellos. Dime quién hace eso. O sea, hoy realmente qué líder político se toma esa tarea, no buscando votos, sino realmente buscando tocar el corazón y llevando a esas personas a vivir a su tierra prometida. Eso es algo que justo en estos días cuando uno lee todos esos comentarios, porque la gente siente que uno desde una situación, no sé, o de poder o de privilegio, Sí, opina. sí. Dónde nació esta tierra prometida? ¿Cómo arrancó? Como para No, que la gente tenga contexto de eso. claro, no, 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 no. Arranca, imagínate, arranca hace 25 años en nuestro apartamento con mi esposa. ¿En qué barrios estaban ubicados aquí en Zipa para los que conocen? ¿En qué barrios están ubicadas las primeras células? Las primeras células estuvieron ubicadas, una en San Carlos y otra en Bolívar 83. Allá empezamos nuestro ministerio, inclusive el ministerio que más creció siempre fue Bolívar 83, un barrio humilde, un barrio con muchas dificultades sociales, económicas, muy, muy fuertes, pero a pesar de todo eso, le generó a uno más compasión de poder ayudar a estas personas. E hicimos un trabajo maravilloso allá en ese barrio, la verdad. Tenemos recuerdos muy bonitos. Eh, Así que empiezan todo este trabajo que soñábamos porque decíamos eso, algún día qué bueno tener una iglesia que pueda influenciar en muchas áreas. No solamente tal vez estar aquí, cuatro paredes encerrados, sino que nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios debe estar en todo lugar. Y siempre estamos mirando cómo impactamos la cultura, cómo impactamos en la política, en la educación, aún en la parte económica. Yo creo que nosotros ayudamos mucho con la economía de la ciudad, ¿sí? Nosotros hacemos muchos eventos, cosas que mueven la ciudad. A veces la gente no lo sabe Claro. y uno nunca está hablando de eso, pero aquí generamos empleo, ¿sí? Aquí hay oportunidades, tenemos eventos, contratamos buses, contratamos comida, Pastor, todo lo que tratamos de que todos nuestros proveedores para nuestros niños, atendemos a niños aquí aproximadamente el fin de semana, estamos atendiendo un promedio de 400 niños que generan una serie de actividades, entonces las papelerías, los lugares de pintura, o sea, la verdad, la iglesia se convierte en una bendición para cada ciudad. yo creo que lo puedo decir abiertamente, genera riqueza, por una cosa lógica, porque también la gente afuera, que ojalá eh, estos espacios, estos podcasts y videopodcasts los empieza a ver gente que no conozca de Dios, que nunca se haya acercado a una iglesia para que tenga una aproximación diferente a estas realidades. Una de ellas es, hablándolo así, a rajatabla, ¿no?
las críticas sobre las ofrendas, los diezmos, Ay, que a la sí. gente le cuestionan mucho, ¿no? Eh, claro, pero cuando tú ves la otra cara, una iglesia que arranca en el barrio Bolívar 83 y en otros barrios de la ciudad, muchos de esos hermanos todavía asisten aquí a la iglesia. Cuando uno empieza a ver cuántos carros habían al principio de toda esta historia. No, 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 Me no. acuerdo de uno, Unos de una persona que sí, tú y yo conocemos, una sola que era persona. el todero, Sí, el patodo. ese era el carro de la iglesia, pero casi ni bicicletas. Es que yo me acuerdo que todos llegábamos caminando, todo. Y hoy en día, pues ver la prosperidad de las personas, No daba esto el parqueadero. sí, cómo la iglesia ha llevado a tanta gente a soñar. No, no porque, voy a decir esto, pero no porque el barrio sea malo, pero creo que muchas personas salieron de ese lugar, ¿sí? Porque es un lugar con muchas dificultades, ¿sí? Y físicamente, digamos, para muchas familias tiene conflictos sociales allá muy fuertes, pero muchos de ellos también decían, yo no creo que yo pueda salir de este barrio, yo no creo que pueda vivir en otro lugar. Y hoy en día ver a muchas de esas personas que compran un apartamento, que tienen su carro, que se La gente casaron. que le dice, bueno, pastor, yo fui el primero de toda la historia de mi familia que se graduó profesional. Yo fui el Sí, primero de toda mi familia que compró carro, que tuvo casa propia, sí, 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 sí. que no es por lo material, No, no, pero sí es un testimonio de la claro. integralidad del evangelio que la gente a veces no conoce. Y además tiene una cosa tiene un tema espiritual, pero tiene una cosa muy lógica. Y es que cuando uno le entrega la vida al Señor, uno en que invierte su dinero, su familia, en sus hijos, no hay gastos raros de todos esos hogares que mantienen un señor dos hogares que se gasta la plata en vicios o en trago o en malos amigos o Casinos. en casinos. Entonces, la vida de fe organiza mucho la vida. Cuando uno vive en la tierra prometida, uno tiene la vida en orden y uno sabe que uno en qué invierte, en darle un buen hogar a sus hijos, en que haya alimento para la casa, enfoca sus finanzas y además de eso, hay algo aquí muy lindo que también es como una unción que hay aquí en la iglesia, que es educación financiera. Y yo creo que parte del reto que la iglesia tiene este año, liderando las ovejitas hacia la tierra prometida, es educación financiera. Yo creo que podemos tomarnos un par de minutos. Yo he aprendido mucho de ti al respecto para hablar de eso, porque creo que es muy difícil uno alcanzar la tierra prometida. Quizás está ahí al alcance, pero la mala formación financiera hace que la gente cometa errores, pudiendo vivir una vida tranquila, en paz, poner la cabecita en la almohada y dormir bien. Deudas, Sí, eh, cosas que a uno no lo dejan dormir. Una deuda, deberle al Bancolombia, es al un desierto. Falabella, a... Es un desierto. Sí, Es un puro desierto. Porque los desiertos es eso, ¿no? Los desiertos es no dormir, los desiertos es sentirse uno cansado. El desierto, aquellos que han ido a ver un desierto físico, todo es igual, todo es igual. O sea, no, no hay un paisaje diferente, no hay con quién hablar, nadie te puede ayudar, no encuentras descanso, no encuentras un refugio. Y por eso la tierra prometida es algo muy importante y qué bueno todo lo que nos enseña la palabra, porque la palabra está llena de verdad, de bendiciones para todos, para que aprendamos de verdad a no vivir como esclavos. la tierra prometida para muchos es un vehículo, una casa, la universidad, pero creo que todo eso es posible en un contexto financiero sano, o si no se nos puede volver en contra, ¿no? Puede uno, queriendo ir a la tierra prometida, termina uno años, como el pueblo de Israel, en el desierto. Entonces, creo yo que ese es como un secreto de este año. Contexto también para el que nos está viendo, porque la gente dice, ¿de qué palabra rema? ¿Qué es eso que están hablando? ¿Qué Sí, pitos tocan esos dos hablando de una cosa que yo no tengo sí, ni sí, sí, idea? sí, sí, sí. ¿Qué es? Además, porque la palabra literal, el rema, no aparece en la escritura. Yo creo que a manera de contexto, había pastor en la época de los griegos, en la época de Platón, Aristóteles, como dos grandes conceptos, el logos y el rema. El logos era la letra dura, lo que era inamovible, en la Biblia lo que es eterno, lo que está escrito y nunca se va a mover. Pero el rema
del cual hablaron, de hecho, el libro de Juan, cuando dicen el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, fue un libro escrito originalmente en griego, que era el idioma que se hablaba en tiempos de Jesús. La palabra que usan es, en el principio era el logos, y el logos era Dios y el logos era con Dios y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra traducida del griego, que es lo inamovible. Pero luego está el rema, como para que la gente lo entienda, que es aquello que está en la escritura, que yo puedo hacer mío, que yo puedo eh, sentir que el Señor es la palabra viva, porque la palabra no es letra muerta, Ajá. la palabra es viva. Y cuando a veces la gente le pregunta a uno, si alguien nos está viendo que dice, pero ustedes, los cristianos, dicen que Dios les habla, o sea, escuchan voces, son es como Sí. esquizofrénicos, ¿cierto? Los madres son como loquitos que Sí. un día que Dios me habló, esa gente, ¿qué le pasa? No, creo que cuando nosotros hablamos de Dios nos habló, en diferentes áreas de la vida, cada uno de nosotros Dios nos ha hablado, hablamos de esa acepción del rema, de cómo cuando uno lee la palabra, Dios me habla. Grabé un video para aquí que anda Héctor, hace un par de días, donde cuento el poder de la oración, porque mi hijo había, cuando Jimena estuvo embarazada de Juanes, tuvimos un dictamen médico durísimo en el que nos dijeron, como está, uno de cada 4 niños sobrevive. Y llegué a mi casa, me arrodillé y abrí mi Biblia, como donde la estaba leyendo en el Salmo 22, donde dice, pero yo te saqué a salvo del vientre de tu madre. Cuando una persona le pregunta a uno, ¿cómo hay que Dios le habla? Pues así le habla a uno, Sí, sí. en ese caso específico. Por eso nosotros podemos hablar con tanta tranquilidad, con fe, porque tenemos de pronto ya varias etapas de la vida en las que Dios nos ha hablado a través de la palabra. Entonces, si alguien está un poco descolocado ahorita diciendo, pero ¿qué es eso del rema? ¿Qué es eso de que, por qué hablan con tanta propiedad que este es el año, como si estuvieran seguros de que es el año de la tierra prometida? Pues por eso, porque Dios nos ha hablado a través de la palabra en otros momentos, cosas que se han cumplido, porque es la palabra viva. Entonces, ¿cómo se trae ese concepto de la tierra prometida? Y cómo el Señor, también creemos en eso, que a través de los pastores, la Biblia dice, les di a los profetas, escúchenlos. Y eso es un poco lo que uno aplica. Les di a los Sí, profetas, les di a sus pastores, párenles bolas. Que si ellos están determinando, y si a ellos les hablé, que es el año de la tierra prometida y que ese es el rema, la palabra viva para la iglesia, pues se va a cumplir. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué podría hacer la diferencia para ti? De que siempre tenemos una palabra rema. Una gente termina diciendo al final del año, la palabra rema se cumplió en mí, en mi trabajo, en mi vida, en mi matrimonio, en mis negocios. Y otra como que pasa, de pronto no lo dicen, pero dice, pues yo sí no vi nada de eso. ¿Qué hace la diferencia? Como, ¿qué podríamos decir? no, yo pienso que la diferencia siempre estará basada eh, en esa palabra que para nosotros es lo más real, pero para un mundo es irreal, y es la fe. Tal cual. Entonces uno llega y dice, bueno, pero ¿qué es la fe? Y entonces uno, pues hablando acá de otra manera, porque, insisto, estos podcasts son muy, muy chéveres porque es otra manera de hablar y también de poder llegarle a muchas personas que pues no son cristianas o de pronto ni creen en Dios, pero les ha causado curiosidad ese tema y lo están escuchando. Pero la fe es creer en algo que uno no ve, uno no puede ver, pero uno cree, o sea, uno cree con todo su corazón. Y entonces uno llega y dice, mira, yo creo, ¿sí? Entonces es como una persona que de pronto, no sé, ha querido estudiar en una universidad y llega y dice, mira, yo creo que yo puedo estudiar en esa universidad. Y la gente le dice, pero ven, es que realmente, pues esa universidad, los semestres son muy costosos. Y pues usted vive con su mamá, su papá no está. Sí, los dejó por allá por otra mujer y su mamá le toca levantar a otros 2 hermanos suyos. No, es difícil que, no, pero yo creo. Entonces él dice, yo creo, yo creo. Y es una persona que se apodera de eso que él cree y comienzan a pasar cosas sobrenaturales que solamente puede hacer Dios. Porque la fe son cosas que hace Dios. O sea, son cosas que no son posibles para nosotros. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de muchas cosas de la tierra prometida,
porque uno llega y dice, sí, yo sueño y quiero conquistar esto, pero yo lo sé que yo no puedo, no tengo cómo hacerlo. Pero cuando tú tienes fe, entonces te aferras y tú dices, mira, yo lo voy a hacer. Y claro, estos chicos que uno ha visto acá también y que lo han confesado y decía, pastor, ¿se acuerda que yo le contaba y yo le decía que yo tenía fe de entrar a esa universidad? Mire, usted no me lo va a creer, pero un amigo de una tía por allá, imagínate que me presentó un señor de una fundación y el señor de la fundación me dijo, mira, te podemos pagar la universidad, solamente tienes que venir a servir los sábados aquí a la fundación. O sea, es una contraprestación, pero en la fundación tenemos recursos para apoyar a la gente para que estudie y estudie en una buena universidad como la que tú quieres. Y pues aquí no es por hacerle fama ni nada, pero pues llegó a estudiar en los Andes y uno decía, wow, pero esta persona lo creyó y no tenía recursos económicos para hacerlo. Entonces, esa es la diferencia. Alguien escucha, alguien escucha, porque todos escuchan, pero no todo el mundo aprende. Ujú. Eso es lo Así que es. pasa muchas veces. Así es. Y además la Biblia nos enseña, la fe es un don, eh, pero también es un fruto. O sea, está en los dos lados. Es algo que Sí. Dios nos da, pero es algo Ajá. porque también nosotros trabajamos y nos dice cómo ejercitarlo. Así como ahora que uno hace pesas un poquito, porque le dijeron que después de los 40 toca ver pesas. Entonces, claro, eso toca ejercitarlo. Y la Biblia nos dice cómo ejercitar la fe y dice que la fe se ejercita a través del oír. Y el oír de la palabra, quizás ya llegando, digamos, a conclusiones de este primer podcast, eh, este es el año de la tierra prometida, yo lo creo, y creo que la mayoría le gusta porque la tierra prometida suena a que eso es bueno. O sea, lo que sea que sea la tierra prometida debe ser, suena chévere. Quizás el primer consejo de fondo que uno le podría dar a una persona es, claro, eso tiene un precio, que es fe. La fe algunos predicadores han dicho, la fe es la moneda del cristiano. Es con lo que uno pagaría, si eso fuera se pudiera monetizar, es fe lo que el Señor está buscando de nosotros. Pero esa fe se ejercita a- en el oír de la palabra, en el buscar de la palabra, y quizás una buena primera decisión, más allá de repetir todos los días, voy a la tierra prometida, voy a la tierra prometida, voy para arriba, como el de la novela, Ah, sí. es ir a la palabra y estudiar la tierra prometida. Algo a mí me pasó, pastor, te acuerdo, lo cuento acá, cuando yo fui a mi reencuentro, por mi oro Tati, y me desató en mi ministerio ser maestro y la palabra profética. Y desde ahí a mí se me convirtió en una obsesión estudiar qué es ser maestro y qué es el profeta. Porque no es una cosa mágica, ¿sí? Como que la gente siente que es como que movieron la varita de Harry Potter y Sí. te dieron eso, sino que eso es un desafío de estudio, de investigar. Ujú. Y este ha sido un tiempo, de hecho, por la palabra rema volví al Génesis, volví al Éxodo a estudiar eso, a estudiar eso qué es, aprender más. Y todos los días aprende uno cosas nuevas, qué fue lo que vivió el pueblo en el desierto, qué errores cometieron, qué pasó cuando llegaron a la tierra, qué pasó en el Jordán, qué pasó en Jericó, qué pasó en Jai, donde Acán tomó lo que no debía haber tomado. O sea, toda esa historia tan bonita que nos cuenta la Biblia. Y yo creo que la gente, un gran consejo para alimentar la fe es no dejen la palabra rema como que le pasa a uno. Este es el año de la tierra prometida. Este es el año, y uno repite es como un loro, que este es el año de la tierra prometida, pero no tiene claro eso qué es. Porque, claro, escuchó la palabra rema que tú aconsejas siempre escucharla 7 veces, pero además de eso, yo creo que el cristiano tiene una responsabilidad en casa y es cerrar la puerta, apagar las pantallas, el celular, sacar el tiempo Y profundizar. para profundizar y ejercitar la fe. Porque la palabra y el estudio de la palabra traen fe. Ujú. Y creo que quizás ya llegando, digamos, a una conclusión y a una parte final de esta primera experiencia de este podcast, ese sería un lindo consejo. Yo creo que, bueno, terminemos con algo que de pronto siento ahorita en mi corazón hablar y es, he pensado siempre en estos dos personajes. En algún momento Moisés envía unos espías a reconocer la tierra prometida y es Josué y Caleb. Sí. Y Josué es el heredero de Moisés para llevar al pueblo, para continuar eh,
esa obra que Dios quería hacer con su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Y a veces alguien diría, sí, pero o sea, a Caleb le tocó diferente, él también creyó. Y a mí me impacta de verdad que Caleb tenía 85 años cuando él va y habla con Josué y él dice, óyeme, yo quiero recordarte algo, es que a mí Dios me prometió algo a través de Moisés. Hay una promesa de que yo también tengo tierra prometida. Y yo lo hablo es porque hay personas, a mí a veces me preocupan que hay personas adultas que ellos creen que es demasiado tarde para conquistar su tierra prometida. Entonces hay personas adultas que dicen, yo ya que me voy a enamorar. O sea, uno les puede hablar de amor y se ríen y dicen, ay, a estas alturas, pastor, ¿tú de qué hablas? Lo que uno ha visto aquí. Sí, ¿y por qué no estudias? No, pero ya estudiar. Entonces, yo creo que Caleb, me encanta cómo Caleb llega y dice, por favor, dime cuál es el lugar. Y date cuenta que él no dice que me van a regalar, ¿sí? Porque él Sí, entiende que no es un tal regalo. cual. Él dice, solamente señálame cuál es el lugar, ¿cierto? Y si tú me lo señalas, yo voy a pelear por mi lugar, yo voy a luchar, porque me siento igual de fuerte a cuando me lo prometieron que tenía 40 años. Entonces, sí me gustaría Súper. también como una voz de ánimo para estas personas también, hermano, que a veces creen que es demasiado Sí. tarde cosas. A los 70 años salió Abraham de Ur de los Caldeos. O sea, ahí empezó su vida. Y si quieren un ejemplo más secular, más terrenal, a los 42 años, por primera vez, Roberto Gómez Bolaños se vistió del Chapulín Colorado. Y ahí, a sus 42 años, que hoy la gente dice, no, yo 40, ya cuarentón y Sí, ya no hay oportunidades. Ahí empezaron sus años de fama y se convirtió en esa gran figura del humor en Latinoamérica que hoy todos admiramos. Entonces, son un par de ejemplos que se me vinieron a la mente ahora que tú estabas hablando y que digo, sí, efectivamente, qué bueno recordar a la gente que queda camino, queda vida, quedan muchas cosas muy bonitas hay por muchas cosas que hacer, vivir. así que te motivamos a ti también que nos estás viendo, que de pronto crees que es demasiado tarde para algo o que habías quitado algo de tu vida y tú dices, no, me voy a dedicar de pronto a ser un buen abuelito, pero yo creo que el amor para mí no hay y creo que el amor que voy a dar es dárselo a mis nietos, pero no, ese es otro amor diferente. Es decirte que todavía hay tiempo para el amor y todavía hay tiempo para generar proyectos y para alcanzar nuestros sueños y sobre todo para alcanzar nuestra tierra prometida. Bueno, yo creo que quedan temas, queda muchas cosas que queremos abordar a través de estos espacios. Agradecerle a toda la gente que está en la producción y que se le han ocurrido estas ideas para poder llegar, como tú lo has dicho, de diferentes maneras a tantos hogares en Zipaquirá y en el mundo. No, voy a hacer algo que no estaba en el libreto, pero no hay nombre aún. Estamos buscándole nombre a este espacio. Si usted quiere ahí en los comentarios dejarnos sugerencias. Aquí van a hablar todos. Hoy nos invitaron a nosotros, pero van a estar diferentes pastores, jóvenes, temas financieros, temas Vamos a hablar bíblicos, de de todo, todo. de sentimientos, del amor. Sí, Bueno, bueno, de todo, la tantas verdad cosas. es que son muchos temas hoy en Este día año hay y mundial, nos toca hablar de nos fútbol. toca hablar de fútbol. Sí, Nos vamos toca a hacer hablar un de podcast fútbol. Tiene de que haber un fútbol. podcast bravero de Sí, fútbol, claro. pastor. Eso es una cosa que Para sería que la pecado no hacerlo. gente, de verdad, toda la gente que está Prácticamente. confundida con el Barcelona, todo eso, Sí, también sean libres de claro. ese demonio, ¿sí me entiende? Y Sí, pueden no, no, no. ser hinchas del Real Madrid, también Amén. Hagamos podríamos una hacer. oración por ellos si quieres de Sí. una vez. Bueno, no, muy bien. Creo que hay muchas cosas que vamos a hacer. Pastor hincha de la América, ¿no? Sí. Para que le escriban también ahí en los comentarios la tienda. Eh, entonces, escríbanos ahí de pronto qué nombre le gustaría. Si quiere o quedó con alguna pregunta o algo que surge de estos diálogos a través de las redes sociales del pastor o a través de los mismos comentarios de este canal, puede dejarlas. Y pastor, qué alegría empezar este proyecto juntos. Ah, súper De muchos chévere. proyectos que hemos hecho. Fue genial, Gracias a los que nos fue invitaron, genial. bacano. Gracias. Y bueno, TQM. ahí estamos. Chicos, Chao. aquí seguimos, atentos a lo que nos quieran contar y hasta una nueva cita. Que estén bien.